Sobre el Shabbat, episodio número 4. Vamos a ver ahora las reputaciones. Noten también que la bestialidad no está mencionada en el Nuevo Testamento como un mandamiento y tampoco el diezmar, pero todos los cristianos lo creen de todo corazón. Chris, ¿de qué denominación vienes tú de nuevo? Yo me bauticé católico romano, pero crecí como nazareno. También pasé un poco de tiempo en el movimiento de los santos de los últimos días con una gran influencia evangélica y de reformación. Luego regresé a la iglesia del Nazareno, pero ahora soy luterano y no por mi propia decisión, me llevaron llorando y gritando. Ok. No iba a hacer esa pregunta, pero ¿por qué estás dejando que eso te suceda? No aparentas que te dejas llevar donde no quieres ir. Bueno, interesantemente, en el 1530, la confesión de fe augustana es la confesión de fe de la iglesia luterana y uno de los documentos más importantes de su denominación. Así es. El cual dice esto, en el artículo 28. Ellos, hablando de los católicos, dicen que el Shabbat cambió para el domingo, el día del Señor, contrario a lo que dicen nuestros escritos. No hemos visto ningún ejemplo tan jactancioso como este de cambiar el día del Shabbat. Grande dicen ellos que es el poder de la iglesia, pues se han deshecho de uno de los 10 mandamientos. Y me parece bastante interesante que la misma denominación a la cual tú dices que tú perteneces, ellos también creen que es arrogante y básicamente increíble que se hayan deshecho de uno de los 10 mandamientos. Mi próxima pregunta es, ¿usted cree que el Shabbat es parte de los mandamientos de Dios? Sí, está en la Torá. Ok, entonces cuando Yeshua le respondió al que le preguntó en Mateo 19:16, el cómo obtener vida eterna, ¿se recuerda usted cuál fue la respuesta? Claro, guardar los mandamientos. Así es, la segunda guardar los tabla de la mandamientos. ley. Así es, él le dice guardar los mandamientos. Ahora, ¿usted todavía cree que el Shabbat es parte de los mandamientos de Dios? Por supuesto. Ok, entonces usted cree que el Shabbat es parte de los mandamientos de Dios y él dijo que para tener vida eterna hay que guardar los mandamientos. Entonces admite usted que Yeshua le está diciendo a este hombre que guarde el Shabbat para tener una relación con Dios. Por supuesto que sí. Puedo ver que acabé de ganar el debate. En verdad que me tomaste de sorpresa ahí, no estaba esperando un sí. Para el récord, mi oponente dice que Yeshua le dijo a los discípulos que guardaran el Shabbat. Bueno, no, él se lo dijo a ese hombre. Y tengan en mente que eso es antes de que Jesús haya cumplido el Shabbat. Pero tú habías dicho antes que el Shabbat no estaba mencionado en el Nuevo Testamento, pero podemos ver claramente que su intención era claramente De nuevo, no hay el Shabbat. ningún mandamiento después de la muerte de Jesús por los apóstoles o los profetas o por Jesús mismo diciendo que hay que guardar el Shabbat. Igual En este como caso se habla de particular, Jesús diezmar. todavía tiene que guardar eso porque él está bajo la Torá cumpliéndola por nosotros. Viviendo en atadura. Así es. ¿Cree usted que cuando Jesús dijo en Marcos 2:27 que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, que Yeshua se estaba refiriendo al Shabbat del séptimo día encontrado en la creación? Sí, pero no estoy de acuerdo de la manera en que presentas la declaración. Ok, pero ¿usted cree que en Marcos 2:27, cuando él está hablando del Shabbat del séptimo día, que él está hablando del Shabbat del séptimo día que fue hecho durante la creación? Sí, A pues ver. todo esto es un tema de autoridad. Ok, entonces si son el mismo Shabbat dado a todos los hombres, la diferencia en la montaña Sinaí es el haber escogido un grupo de personas. Y de la manera que yo lo puedo explicar es que eran capitanes del equipo, para que reclutaran al resto del equipo, porque el Shabbat fue dado en el jardín antes de que el hombre pecara. Y a todo hombre le fue dado el Shabbat. Ya te voy a ¿Estás haciendo preguntar. una declaración? Sí, ¿estás de acuerdo con mi declaración? Esa era mi pregunta, ¿ok? Está bien, mi próxima pregunta. Él quiere que haga una pregunta. ¿Cree usted que el Shabbat era parte de la ley de Dios? Sí, ya establecimos eso. Ok, solo quería estar seguro. Entonces, ¿cuál dices tú, Chris, que es la definición del pecado? La definición de pecado es transgredir la ley de Dios. Ok, entonces, ¿está usted de acuerdo que si alguien rompe el Shabbat, está transgrediendo la ley de Dios? Si tú eres un israelita bajo Torah, por supuesto que sí. Ok, entonces, ¿usted está diciendo que el Shabbat solo le fue entregado a Israel? Por supuesto. Yo creí que habíamos acabado de establecer que Jesús había dicho en Marcos capítulo 2 que el Shabbat le fue dado al hombre. Y también Pablo dice que el mundo entero es culpable delante de Dios. No pueden ser encontrados culpables por romper algo que
conclusiones o me vas a hacer una pregunta? Porque Aquí quiero está mi próxima responder tus pregunta. preguntas en la actualidad. ¿Es en contra de la ley que los gentiles guarden el Shabbat? ¿Es en contra de la ley que los gentiles guarden el Shabbat? Eso tiene como un problema de categoría. Bueno, es que tú dijiste que la ley solo le fue entregada a Israel. Entonces, ¿está en contra de la ley que los gentiles guarden el Shabbat? No, si el gentil se quiere convertir en israelita y él quiere vivir bajo las ordenanzas de Israel, él puede hacer eso. Entonces tú estás diciendo que el pacto de Dios se le fue entregado a Israel. ¿Eso es correcto? Ok, ¿a quién se le entregó el nuevo pacto? A todo el mundo. Porque estamos injertados en Israel. Ah, entonces tú eres Israel. Sí, por supuesto, estoy injertado en Israel. Soy un olivo silvestre injertado en el Israel. Ok, si eres injertado en Israel, significa que eres parte de sus pactos donde el Shabbat está incluido como uno de ellos. ¿Repite la pregunta? Acabas de decir que eres parte de Israel. Sí. También dijiste que el pacto del Shabbat solo le fue dado a Israel. Por mero hecho significa que estás bajo la jurisdicción de la ley y bajo la jurisdicción del No, Shabbat. por supuesto que no, porque la escritura lo hace claro de que el antiguo pacto está abolido. Está Pero el nuevo cancelado. pacto se le dio a Israel. Correcto, el nuevo pacto es dado a Israel. Ok, y tú eres parte de Israel Israel. espiritual. Y el pacto se le fue dado a Israel igual como el Shabbat, del cual No hay todos guardar somos del parte. Shabbat en el nuevo pacto. Ok, excepto cuando Jesús y los discípulos lo estaban guardando todas las semanas. De nuevo, esto era cuando estaban bajo el viejo pacto. Yo creí que estaban bajo el nuevo pacto. ¿Recuerda usted cuando Jesús dijo, Cuando él muere, cuando él entonces estaba nosotros también se crucificado, quiere el hijo listo. se cumplió? Ajá. Entonces, cuando Jesús está guardando el Shabbat en los evangelios, eso Estoy es hablando antes después que él muere. Después que él muere es que el nuevo pacto comienza. Pues claro, sí. Entonces, si el nuevo pacto comienza cuando él muere, hablemos entonces de eso un momentico y tengo un par de preguntas más después de eso. Entonces, en 1 de Corintios 5:8, cuando Pablo le dice a los conversos que guarden Pesach y que vamos a guardar el Shabbat en el milenio, ¿cómo le respondes a Pablo? ¿Está poniendo a sus conversos en atadura? Del texto. Por supuesto, en 1 de Corintios 5:8, él dice que no, déjeme, yo lo saco aquí rapidito. Y dice, celebremos la fiesta de Pesach no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, si vamos a celebrar Pesach según uno de los más grandes rabinos que alguna vez haya existido, ¿no cree usted que por mero hecho él también le haya dado instrucciones a sus conversos de que deben guardar el Sí, Shabbat? tengo que ver el contexto en eso. ¿Te molestaría si me tomo un segundo? Usted puede, aunque no tenemos un segundo y el contexto es de muy poco valor para un mandamiento directo de ir y guardar la fiesta. Primera de Corintios 5. Comenzaré del 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta la masa? Limpia la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta. No con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Él no le está diciendo aquí a la gente en Corintios que celebren el Pesach. Él no está Entonces diciendo la palabra celebremos no significa celebremos. De nuevo, él está hablando alegóricamente, a no ser que quieran decir que los corintios eran un montón de pan con levadura. No, pero por el mero hecho que les dice que no lo guarden con la levadura de malicia y de maldad, comprueba que ya estaban guardando el Pesach, sino que lo estaban haciendo de la No manera estoy de incorrecta. acuerdo Por con eso tu les dice que lo hagan texto, con estás sinceridad poniendo y eso en verdad. el texto. Ok, yo creo que el texto es bien claro, pero vamos a continuar porque solo me queda un minuto. Cristo, ¿eres casado? Oh, sí. ¿Alguna vez se te ha olvidado el cumpleaños o aniversario de tu esposa? Por lo que me recuerdo, no, me hubiesen golpeado si lo hubiese hecho. Bueno, a lo mejor se me borró la memoria con los golpes. Ok, bueno, yo sí lo he hecho, me voy a humillar delante de ustedes por lo menos por 7 minutos, que es suficiente tiempo para meterme en problemas. Pero déjeme, le pregunto esto. ¿Cuánto más, si hasta una esposa se puede ofender porque se nos olvida el aniversario, cómo es que podemos decir que todos los días son iguales en la tierra cuando Dios nos da en el patrón del matrimonio nos da las pistas de que todos los días no son iguales, de que hay días especiales? Entonces, si hasta las mujeres se ofenden y las personas se ofenden porque se nos olvida un cumpleaños, ¿cuánto más el Dios del universo? ¿Cuánto más se ofende Él si ignoramos lo que llama santo y especial? Bueno, no te voy a discutir, estás discutiendo filosofía y tu propia opinión. Si quieres discutir un texto, saca mejor un texto. Ok.
Entonces, ¿estás de acuerdo que hay días especiales y que esos días no se deben ignorar? Bueno, de nuevo, si quieres hablar de un texto, hablemos de un texto, como Romanos 14 que dice que una persona considera todos los días iguales y otra persona Ya los establecimos considera... que eso está hablando del Tiempo. lunar y no del Shabbat. Tiempo, caballeros, quédense en donde están. Ahora cambiamos las posiciones y Chris Roseborough tiene la posibilidad de bombardear a Jim Staley por 10 minutos. ¿Lo podríamos hacer por 5? Sí. En las palabras del venerable Capitán Garfio de la película de Peter Pan, esto en verdad que va a doler. Estoy bromeando. Estoy bromeando con eso. Yo solo quería decir eso. Jim, en Efesios capítulo 2, en los versículos del 14 al 15 dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Ok, si miras hacia el primer siglo y la frase que es usada acá, y es bien importante que entiendas la frase, la pared de separación, y la razón por la cual la tenemos que entender, y el apóstol la usa aquí, es porque en verdad había una pared de separación en el templo que mantenía a los gentiles de un lado de la pared y a los judíos del otro lado de la pared. Era la pared de separación que tenía sus mandamientos y ordenanzas no encontrados en la Torá, sino las leyes orales de los judíos, lo que separaba a los judíos de los gentiles. Eso es lo que fue abolido, esa ley de mandamientos, junto con la deuda de nuestros pecados, lo que fue clavado en la cruz, no la ley de Dios. Si sí es la ley de Dios, tenemos problemas porque Pablo nos dice que confirma la ley, igual nos dice que guardemos los mandamientos. Y en la gran tribulación, los que son llamados santos son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado y comprobar nuestro amor por Dios, ¿ok? ¿Guardas tú la ley? Por supuesto que la guardo de la mejor manera que pueda, igual como guardo los mandamientos de mi esposa de la mejor manera que pueda. Ok, ¿es el estándar en las escrituras de guardar la Torá lo mejor que tú puedas? ¿Cuál es el estándar en las escrituras? El estándar es perfección, sin duda alguna. Ok, entonces Porque el estándar es Cristo y debemos tratar de alcanzar y obtener el estándar de nuestro Mesías. entonces tú no guardas la Torá. Yo guardo la Torá de la mejor manera que pueda, alcanzando por el manto de mi Mesías. ¿Apareces tú delante del Señor 3 veces al año en No Jerusalén? estamos como tú requeridos debes? a hacerlo. Estás requerido hacerlo. ¿Estás seguro? Si estás guardando Torá, estás requerido ir a Jerusalén 3 veces al ¿Sabes año. dónde está esa escritura? Por supuesto, esa escritura está hablando de las fiestas. Ok, ¿conoces tú las condiciones y requerimientos para poder ir a presentarse delante del rey? Esas condiciones no están disponibles el día de hoy. Por eso es que ese requerimiento está puesto en pausa hasta que el templo esté Sí, de nuevo en pie. Si el templo estuviese ahí, ¿estuvieses tú guardando eso? Supongo que le pediría a él que me diera estatus de volar gratis de aquí a Israel todos los años, pero por supuesto que siempre haré lo mejor para honrar a mi rey. Entonces, si ellos reconstruyen el templo en Y lo Jerusalén, van a reconstruir. ok, entonces tú vas a ir sabiendo el hecho que Jesús es ahora el templo. Yo creí que nosotros éramos el templo. No, Jesús es el templo. Ok, Jesús dice, destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. así es. Entonces, si ellos reconstruyen el templo, tú vas a observar Torah viajando 3 veces al año a Jerusalén para guardar Cuando la el templo fiesta. sea construido, estaremos en el milenio y estaremos en el área de Jerusalén, entonces no creo que vaya a ser muy difícil de presentarme delante de mi rey para poder honrarlo a él. Ok, tenemos una interesante escatología. Ok, tengo una pregunta. ¿Recibes tu directa revelación de Dios? De vez en cuando, Ok. ¿Eres tú un profeta? no en la función de profeta, pero creo en el don de profecía. Ok. ¿Estás tú familiarizado con Daniel capítulo 9, donde lo hace bastante claro que según esa profecía, la profecía de que él iba a destruir el templo, que junto con eso la profecía y la visión están selladas? Sí. Ok. ¿De cuál profecía es que él está hablando? Visión y profecías, ambas están selladas. Bueno, ¿eres tú un profeta? Como ya dije, en función de profeta, no. Pero hablando del don de profecía, si estás queriendo decir que el don de profecía está completamente sellado, tenemos un gran problema. Porque Pablo nos dice en Corintios que busquemos el don de profecía, el cual es más grande que el don de lenguas. Vi uno de tus videos que hiciste no hace mucho, donde dices que tuviste una directa revelación de Dios, o por lo menos tú dices que esa era la fuente,
en referencia al libro de Romanos. ¿Crees tú que tu interpretación del libro de Romanos es inspirado por Dios y el Espíritu Santo? Creo que es consistente con todas las escrituras, lo cual es la base para entender si toda revelación es de Dios. La Biblia nos dice que lo compare con el estándar, y el estándar es la palabra de Dios. Cualquier cosa que se vaya en contra de la palabra de Dios o no llega a suceder, la Biblia dice que eso es un falso profeta. Si yo no estoy de acuerdo con tu interpretación del libro de Romanos, ¿estoy pecando en contra de Yahweh? Todo depende si tu desacuerdo se va en contra de todas las escrituras, entonces sí. Ok, pero ¿qué tal si tu interpretación no es consistente con lo que Romanos dice? Tendría que ser comprobado, pero como ninguna de mis contenciones ha sido respuesta esta noche, dudo mucho que vaya a suceder hoy, pero soy suficiente humilde para decir que sí, tal vez. Mis contenciones o argumentos son encontrados como que son falsos, entonces sí. Entonces la inspiración que Dios me ha dado para entender el libro de Romanos desde la perspectiva hebrea del primer siglo es falsa. ¿Ok? Colosenses 2:16 dice lo siguiente: por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El texto dice sombra de lo que ha de venir. ¿Cuál es la referencia? Si regresas al versículo 8 puedes entender el contexto y dice: mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, vanas sutilezas y las tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces el contexto inmediatamente nos deja saber que no está hablando de la ley de Dios en lo absoluto. Estos son no creyentes que están entrando con tradiciones y doctrinas de hombres que tienen la apariencia de bondad, pero niegan su poder. Entonces lo que sucede es que en el versículo 16 y 17, él no está diciendo, no dejen que los juzguen porque no guardan el Shabbat. Él está diciendo, no dejen que los juzguen por cómo guardan el Shabbat, porque de la manera como están guardando el Shabbat no es según las tradiciones y doctrinas y principios de hombres, sino que es según la Torah. Y si continúas leyendo el contexto, lo hace bastante claro, porque dice lo siguiente: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Él nos está dando la exacta descripción de gnosticismo judío del primer siglo, los cuales pensaron que podían adorar ángeles, cortarse a sí mismos. Es esta secta del judaísmo la cual está mal y quieren imponer sus creencias de cómo guardar la Torah, y Pablo dice, no lo hagan. Nosotros creemos en la palabra de Dios, inspirada por Dios, y solo a través del espíritu de Yeshua. No los dejen que le quiten y le agreguen a la palabra de Déjenme Dios. ver si entiendo esto bien. ¿La referencia de esta frase, sombras de lo que ha de venir, se está refiriendo a prácticas paganas? No, Episodio lo que estamos número sucediendo 4, era que la Shalom. secta de la